Buen día, compañeros. Nosotros estamos acá promoviendo la jornada de educación del SUTEBA Matanza, conducción multicolor, este lunes 29 de noviembre. Acá los dejo con el compañero de Secretaría de Cultura y de Educación, nuestro querido compañero Dante Alfaro, para que haga la presentación. Bueno, compañeros, compañeras, en esta actividad hemos convocado a Miguel Andrés Brenner, profesor de Filosofía y Letras, docente activo, estudioso de los fenómenos educativos de los últimos tiempos. Y bueno, le damos la bienvenida y Andrés, te escuchamos atentamente en tu exposición. Estoy muy contento de estar con ustedes y vamos directamente a nuestra tarea. Lo que me preocupa y me pregunto es cuál es el problema núcleo del sistema educativo. Desde la creación de la CETERA, en el año 1973, se ha apuntado más que nada a considerar las condiciones núcleo de la lucha educativa, las materiales que tienen que ver con el salario, con el presupuesto, y a veces hay otras cuestiones que exceden a las materiales. Por ejemplo, el asesinato del compañero Puente Alba. Y aquí es donde tengo mis incógnitas. ¿Por qué motivo? Personalmente considero que las condiciones núcleo de la lucha educativa no pasan por el presupuesto o por el salario. Sé que esto a veces me ha valido críticas, considerando que a mí no me interesa la lucha salarial. Me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo el problema es que miro la cuestión desde otro lugar. Considero que las condiciones núcleo de la lucha docente debe ser la praxis político-pedagógica en el aula de la escuela pública. ¿Qué significa esto? Si miramos la cosa desde este lugar, nos importará muchísimo la pedagogía real, concreta, no declamada, que aparece en el aula de la escuela pública, pedagogía contextualizada en las condiciones históricas, políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde este lugar, por ejemplo, si tengo una cantidad de horas de clase para cubrir un salario mínimo que haga a las necesidades de mi familia, es algo negativo, porque estar saturado de horas de trabajo no permite trabajar bien. O si la cantidad de alumnos sobreexcede a las necesidades de los sectores populares, también aparece lo mismo. No solamente eso. Voy a dar un
un ejemplo que ha acontecido en los últimos años. En particular desde el 15, desde fines del 2015 hasta el 2019. La conducción neoliberal capitalista del gobierno de aquel entonces, llamado macrismo, ha promovido propuestas pedagógicas desde ese lugar y las ha promovido muy incisivamente. Desde un lugar crítico, liberador, debiéramos hacer nuestras propuestas pedagógico-políticas para que luego aquellas neoliberales capitalistas no nos ganen de mano. O sea, nos debemos anticipar a las cosas y no estar solamente en la retaguardia, resistiendo. Porque pareciera que aquella expresión en defensa de la escuela pública pudiera hacernos caer en una especie de paranoia política. Siempre estamos defendiendo. ¿Y hasta qué punto proponiendo? Hago alusión, obviamente sobre este tema Carlos Marx no habla, pero sí hago alusión al segundo tipo de enajenación en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que es la alienación de la actividad productiva. Y luego lo relacionamos a la lucha docente. Obviamente hay que considerar las condiciones de desarrollo capitalista de aquella época, las condiciones laborales de aquella época. Esto es obvio. Para Marx es fundamental para considerar al ser humano el acto creador. En este texto, un poquito más allá, cuando él quiere explicar lo que es el ser humano, dice, esto es textual, es vida que crea vida. Y cuando dice vida que crea vida, haciendo alusión a la alienación o enajenación de la actividad productiva, dice que el trabajador, el obrero o el proletario en su actividad laboral se vive como un desdichado, se vive como un infeliz. ¿Y por qué se vive de esa manera? Porque tiene reprimida por este modo de producción capitalista su potencial creador. Entonces, en su actividad productiva, lo único que busca es finalizar la misma para algo más allá de la misma. Y algo más allá de la misma es el salario para subsistir, para no morirse de hambre. O sea, la actividad productiva es un medio para, pero no es el disfrute de la creatividad.
el disfrute de lo que hace propiamente al ser humano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El malestar docente desde la propia actividad docente, el malestar pedagógico-político en el aula de la escuela pública, hace que yo como docente me resulte muy difícil ser creativo. Marx dice textualmente que la enajenación o la alienación, la actividad productiva, conduce a que el obrero se sienta un desdichado, un infeliz. Fíjense que no estoy negando el salario dentro de este modo de producción capitalista. Estoy dando una vuelta de giro. Y esto en general no es atendido en la lucha docente, en los sistemas formales educativos de toda América Latina. Digo en general porque siempre pueden haber excepciones. Y más aún, menciona ahora a Lev Vygotsky con su concepto zona de desarrollo potencial próximo. Obviamente no lo voy a enfocar desde el punto de vista psicológico, tampoco es mi especialidad, sino le voy a dar una vuelta de tuerca política. Fíjense, cuando él habla de zona de desarrollo potencial próximo, ¿qué es lo que quiere decir? Lo digo muy simplemente sin entrar en términos técnicos. Ir un poco más allá del potencial creativo para estimularlo, para provocarlo. Si todos los sectores políticos sindicales hiciéramos esto, a corto plazo en la lucha docente, pedagógico-política, no habría grandes diferencias. Las grandes diferencias estarían en la concepción ideológica macro. Concepción ideológica macro, que cuando se baja a los docentes, los ubica demasiado lejano a su práctica concreta, a su praxis pedagógico-política. Y es entonces que aparecen diferentes agrupaciones políticos sindicales, cada una con sus criterios, cada una con sus modelos teóricos, cada una intentando bajar línea, cuando la idea no es bajar línea sí, pero a nivel macro, y a nivel de desarrollo potencial próximo, es decir, lo más inmediato, trabajar no sobre el docente, bajando los grandes marcos teóricos, sino trabajar con el docente. Y desde ahí vale el desarrollo potencial próximo. Obviamente, esto tendría que ser para todos los grupos políticos sindicales, porque es muy difícil encarar la cuestión de un solo grupo. Viendo la lucha pedagógica y viendo la lucha pedagógica, pedagógico-política, política sindical, lo que me pregunto es hasta qué
punto hay muchos óbices y muchas dificultades. Y aquí asumo, para ir finalizando, una expresión de un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que sostiene que, textual, la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada. Y si vamos a nuestro José Hernández con el Martín Fierro, ya tenemos una versión un poco más tradicional. Los hermanos sean unidos, si no los devoran los de afuera. Muchas gracias. Muy bien, Dante, ¿quisieras decir algo? Bueno, No hay nada para agregar. muy bien, paramos.